Oremos. Amado Dios, gobernador y Señor del universo, dueño de la vida y de todas las cosas, desde las más grandes e inimaginables hasta las más microscópicas que nuestros ojos no pueden ver. Ante ti nos postramos en esta mañana y con humildad y temblor de corazón reconocemos que tú eres Dios por sobre todo y te suplicamos que hables a nuestro corazón y nos des el sentir de iglesia, nos des el sentir de hijos, nos des la gracia de comprometernos con tu obra, que nos des la gracia de vivir tu palabra, porque a eso hemos sido llamados, Señor, a ser parte de tu pueblo, miembros de tu cuerpo, de tu carne, de tus huesos, mi Señor. Te suplicamos, Padre, que toques nuestras conciencias y nos hables al corazón, porque a eso vinimos, Señor, a ponernos ante tus pies para ser instrumentos útiles en tus manos, mi Señor, por tu gracia y tu bondad. Siendo pecadores y desobedientes como lo somos, Señor, te pedimos perdón y te suplicamos nos laves y nos limpies de nuestra maldad y nos capacites cada día en fe y en obediencia, Señor, en amor, en entrega, para hacer tu voluntad sobre esta tierra. Gracias, Señor, por escucharme y gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, habiendo concluido el capítulo 7 del Evangelio de Juan, he decidido hacer un pequeño receso en el estudio expositivo de este Evangelio para exponer una corta serie de enseñanzas acerca de Cristo y su iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia y en consecuencia la iglesia debe estar sujeta a su Señor. Y creo que es necesario que hagamos este receso para que nosotros como iglesia seamos exhortados y animados a vivir bajo el señorío de Cristo y comprometidos como miembros de la iglesia del Señor. La iglesia debe estar sujeta a Cristo porque Él es el Señor y el Salvador de la iglesia. ¿Y cómo mostramos eso? Haciendo en el mundo lo que Él nos mandó a hacer y lo que hicieron sus apóstoles desde que Él los llamó y los hizo parte de su equipo, de sus seguidores. Ser sal y ser luz del mundo. Él dijo, vosotros sois la sal y la luz del mundo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Predicando el Evangelio y plantar iglesias para la proclamación y la extensión del reino de Dios sobre la tierra. A eso estamos llamados. Que la tierra sea inundada del conocimiento de Dios. No es una tarea fácil en medio de un mundo secularista, en medio de un mundo materialista, ateísta, rebelde. No es nada fácil, pero a eso nos llamó el Señor. Hoy cantábamos un himno muy interesante. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol. A veces uno predica y los corazones de la gente parecen de mármol, una roca muy dura. Pero aún así debemos seguir predicando y anunciando el mensaje de salvación. Y nosotros debemos seguir animándonos, exhortándonos y confrontándonos con nuestro pecado hasta el último día de nuestra muerte y hasta que venga Jesucristo. ¿O no es así? Entonces, hermanos, la iglesia local, Lluvias de Gracia,
La iglesia, o mejor dicho, la iglesia de la Reforma local, Lluvias de Gracia, por la gracia de Dios, tiene en estos momentos 3 proyectos muy importantes que ya están andando y que se requiere de la unidad, del servicio y del compromiso de todos nosotros como comunidad de creyentes para llevarlos adelante y glorificar a Dios sobre esta tierra. Hay un sonidito por aquí, perdón. Tenemos 3 proyectos y ya están andando, pero se requiere de la unidad, del compromiso y del servicio de cada uno de nosotros como creyentes y miembros de esta iglesia. En primer lugar, estamos estableciendo la iglesia en la ciudad de Granada, donde por la gracia de Dios ya tenemos un pastor ordenado y estamos perseverando en el establecimiento de esta iglesia. Después de luchar mucho, en pandemia casi se acaba la iglesia, casi muere. Yo estaba a punto de cerrarla, pero por la gracia del Señor se volvieron a levantar hermanos y ahí ya está el grupo. Hemos sufrido reveses, murieron 2 hermanos que eran muy comprometidos, muy animosos en la obra, de manera trágica yendo de aquí a Granada. Es decir, no ha sido fácil, hermanos, pero ahí estamos. Es una iglesia pequeña y no es autosostenible todavía. En parte ayuda, pero se requiere de nuestro apoyo. El apoyo económico, el apoyo en oración, el apoyo ministerial también, la colaboración de todas las necesidades que se presenten. Tenemos que ayudar y apoyar esta iglesia para que un día sea autosostenible. Y tenemos que seguir adelante con ese proyecto, hermanos. En segundo lugar, estamos estableciendo o plantando una iglesia en la ciudad de Acacías. Allí no tenemos pastor todavía. Nos toca entre varios hermanos turnarnos, uno cada 8 días. Así 3 hermanos estamos yendo allí a enseñarle la palabra de Dios los domingos en la tarde. Y un viernes cada 15 días va un hermano a compartir la palabra de Dios. Han estado muy juiciosos, tenemos un local y ahí estamos pagando el arriendo, también se levantan algo de ofrendas, hay un pequeño ahorro de ellos y así sucesivamente, hermanos. Es algo que estamos haciendo. Y en tercer lugar tenemos el proyecto de Protemplo, el cual empezamos oficialmente el domingo pasado. Después de varios años de oración, no tenemos un lugar propio y yo creo que es bueno y la voluntad de Dios que nosotros procuremos tener como comunidad nuestro propio lugar. Agradecemos a Dios por este lugar donde Dios nos ha sostenido por años y nos ha dado los recursos para sostenernos. Pero hay veces que ya nos queda muy incómodo y si vinieran todos no cabríamos aquí, los niños quedan muy apretados. Entonces pienso que es momento de pensar en obtener nuestro lugar propio. Por eso, queridos hermanos, para llevar adelante estas 3 cosas que tienen trascendencia eterna, que no es algo de hombres, sino que es para la gloria de Dios y el futuro espiritual de las nuevas generaciones, se requiere de la unidad, se requiere del servicio y del compromiso de cada uno de ustedes como hermanos y como comunidad de la iglesia local de la Reforma Lluvias de Gracia. La enseñanza para hoy, después de este momento de introducción, lleva por título la importancia de la unidad y el servicio. La importancia de la unidad y el servicio. Querida iglesia, querida congregación, hoy quiero reflexionar sobre estos 2 pilares fundamentales que deben marcar nuestra vida como creyentes e iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos 2 pilares?
la unidad y el servicio. La unidad y el servicio. En un mundo lleno de divisiones, lleno de egos, de intereses personales y falta de unidad y de solidaridad, la iglesia que Cristo compró con su sangre, porque Él la compró a precio de sangre, tiene la misión de ser un ejemplo vivo de amor, de unidad y de servicio en Cristo. A eso nos ha llamado y es la obligación que tenemos, ser un ejemplo vivo de amor, de unidad y de servicio en Cristo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, amado hermano que me escucha, qué impacto tendríamos como iglesia si cada uno de nosotros en nuestro día a día, tanto en la vida laboral como en la vida eclesial, como en la vida del hogar, viviéramos estos valores de la unidad en Cristo y el servicio a Dios? Causaríamos un tremendo impacto como iglesia. Estos dos conceptos, unidad y servicio, no solo definen nuestra identidad como cuerpo de Cristo, sino que son esenciales para cumplir la gran comisión con las iglesias que estamos plantando y también para lograr el noble propósito de la adquisición de un lugar propio para el templo de nuestra congregación. Se requiere de eso. El día de hoy consideraremos 4 puntos o encabezados para entender la importancia de la unidad y el servicio en la vida cristiana y en nuestra congregación. ¿Cuáles son esos 4 puntos, 4 tópicos o encabezados? En primer lugar, la iglesia es un cuerpo vivo, la iglesia como un cuerpo vivo. En segundo lugar, la unidad, un reflejo de Cristo. En tercer lugar, el servicio es un acto de amor. Y en cuarto lugar, la recompensa de la unidad y el servicio. Esos serán los 4 puntos, si nos alcanza el tiempo, en los cuales vamos a meditar el día de hoy. Consideraremos entonces nuestro primer punto. La iglesia como un cuerpo vivo en Cristo. La importancia de entender que la iglesia es un cuerpo vivo en Cristo es de vital importancia. La iglesia no es una entidad muerta e inerte. La iglesia es un organismo vivo, un cuerpo que siente, que ama, que sufre, que crece, que trabaja, que sirve, que transforma, que muchas veces se equivoca, pero que se levanta, que sigue adelante. Es un cuerpo donde todos los que la componemos somos miembros los unos de los otros. Es decir, donde cada uno de nosotros tiene una función y una responsabilidad hacia los demás. Esto indica que nos necesitamos mutuamente y estamos llamados a servirnos los unos a los otros. En otras palabras, queridos hermanos, los miembros de la iglesia no pueden ser egoístas ni ruedas sueltas. Todos nos necesitamos los unos a los otros para cumplir la misión de Dios y el propósito de Dios sobre la tierra. Por eso, en Romanos 12, versículo 4, ¿qué dice? Romanos 12, versículo 4 y 5, ¿qué dice? Escuchen las palabras del apóstol Pablo, Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Y todos qué? Miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos mutuamente, miembros los unos de los otros. Dios considera a la iglesia como un cuerpo, hermanos. Al igual que un cuerpo físico tiene diferentes partes, manos, pies, ojos, boca, corazón, etc.
que trabajan juntas en función de todo el cuerpo, unidos y dirigidos por la cabeza, porque de la cabeza es que surgen las ideas y los movimientos y todos los impulsos para que la mano funcione, los ojos y todo nuestro ser funcione. Así también la iglesia, hermanos, es un cuerpo vivo, cuya cabeza es Cristo Jesús, y que está compuesta por personas dotadas de diferentes dones, de diferentes talentos, de diferentes habilidades que son necesarios para el funcionamiento, el desarrollo y el organismo vivo en el cual nosotros formamos parte. Donde unidos trabajamos, servimos, amamos, cooperamos, nos perdonamos, crecemos, nos exhortamos y somos transformados a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Hermanos, miren lo que dice Primera de Corintios 12. Vayan a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Versículos 14 en adelante. Dice así: porque no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya ¿qué? Desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Como vemos, hermanos, la analogía que hace el apóstol Pablo acerca de la iglesia es supremamente interesante y muy clara. Basta con mirarnos el cuerpo que Dios nos ha dado y lo perfecto que es y la función que cumple cada uno de nuestros miembros para el funcionamiento de este organismo en su conjunto. Necesitamos, hermanos, entender esta realidad como iglesia. No podemos funcionar independientemente si no estamos unidos al cuerpo. Este brazo no puede funcionar si no está unido al tronco. Mi ojo no puede funcionar si no está unido aquí a la cabeza, a donde Dios lo puso. Y este ojo trabaja en función de todo el cuerpo y la mano en función de todo el cuerpo. Y así quiere el Señor que nos veamos como iglesia, amados hermanos. Entonces, la iglesia es un organismo vivo
dice que si un miembro se duele, todos los demás miembros se duelen con él. No sé si usted alguna vez se ha pegado un machucón en un dedo. ¿Qué siente que le duele? ¿Solo el dedo? Le duele hasta el alma, como dicen. Nos duele todo cuando nos machucamos. Entonces debemos nosotros pedir a Dios que por su Santo Espíritu ponga esa sensibilidad en nosotros, ese entendimiento, esa razón de entender que formamos parte de una comunidad, de un cuerpo cuya cabeza es Cristo y que Él nos da las instrucciones para que nosotros funcionemos como Él quiere que funcionemos. No podemos ser indiferentes los unos a los otros. Debemos unirnos para cumplir la misión de Dios en la tierra. Por lo tanto, hoy les hago un llamado a la unidad y al servicio, hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos decir que el ojo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estarían los demás miembros? No todos pueden ser pastores, ¿cierto? Pero del lugar donde usted esté y lo que usted haga, usted puede contribuir para el desarrollo y la visión de Dios y su propósito en la iglesia sobre esta tierra. Entonces, debemos entender que la iglesia es un cuerpo vivo que siente, que se esfuerza, que lucha, que trabaja, que actúa. No somos miembros separados del cuerpo. El miembro que está separado del cuerpo pues no sirve. Tenemos que estar unidos al cuerpo, en espíritu y en verdad. La unidad en la iglesia, en segundo lugar, es un reflejo de Cristo. La unidad en la iglesia es un reflejo de Cristo. Amados hermanos, la fuente de la unidad en la iglesia es Jesucristo. La unidad en la iglesia comienza en Cristo, quien nos une como un solo cuerpo con muchos miembros, donde Él es la cabeza de ese cuerpo. Los miembros del cuerpo deben apoyarse mutuamente, sentir juntos las penas, las alegrías, funcionar como un solo hombre para poder cumplir la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra cuál es el deseo de Cristo. Y es que su iglesia sea unida como Él es unido con el Padre. Él oró al Padre para que todos los que creyeran en Él fueran uno, así como Él es uno con el Padre. Es decir, tuvieran una perfecta unidad. El deseo santo de Dios es que todos estemos en perfecta unidad, tanto en el hogar como en la iglesia. Hermanos, debemos ser unidos. Cuando estamos unidos en Cristo y servimos con un corazón sincero al Señor, el testimonio de Cristo en nuestra vida transformará vidas y glorificará a Dios porque lleva a otros a creer. Yo no sé si escucharon eso. Cuando nosotros estamos unidos en Cristo y servimos con unidad a Cristo, entonces ese testimonio de Cristo en nosotros, en servicio, en unidad, en entrega, en compromiso, glorificará a Dios y transformará a muchos. Observen lo que dice Juan, capítulo 17, versículos 20 al 21. Juan 17, 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Está Cristo en la oración sacerdotal. Y uno de los apartes de esta oración dice lo que acabamos de leer. Cristo le dice al Padre: no ruego solamente por esto, es decir, por los discípulos que estaban ahí con Él, sino también por los que van a creer en el futuro por la palabra de ellos. O sea que Cristo está orando por nosotros también allá en esa ocasión y continúa orando e intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. ¿Para qué oraba el Señor? Para que todos sean uno, para que haya unidad, para que haya armonía, para que haya convivencia en Cristo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
El Padre y el Hijo son una perfecta unidad y en ellos no hay envidias, en ellos no hay rencores. Cada uno se somete al otro, cumplen el propósito para el cual se establecieron desde la eternidad cumplir. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea que para poder ser unidos unos a otros tenemos que estar unidos al Padre, tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que el testimonio de unidad en Cristo en nuestra vida impactará a los inconversos. Si el mundo nos ve unidos, si el mundo nos ve en armonía, si el mundo nos ve luchando contra el pecado y haciendo lo que es correcto, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. El apóstol Pablo mandó y rogó a la iglesia de los Corintios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estuvieran en perfecta unidad. Observen lo que dice 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Dice así la palabra de Dios. Os ruego, yo quiero que se ubiquen allá, porque miren lo que es el mandato. La voluntad del Hijo, la voluntad de sus apóstoles y la voluntad de Dios para su iglesia. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no está hablando en el nombre de Él mismo, como yo tampoco estoy hablando hoy y llamándolos a la unidad y al servicio en mi nombre, sino en el nombre de Cristo. Dice: les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis como perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad, el servicio, el compromiso es lo que nos va a llevar a cumplir el propósito para el cual Dios nos unió a su iglesia. Debemos estar perfectamente unidos, no a medias, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo propósito. Y eso es muy importante. El Señor nos une como iglesia, porque aquí estamos hablando de ese punto. La unidad tiene como base fundamental ¿a quién? A Cristo. Y el Señor nos une como iglesia en 7 cosas. Observen lo que dice Efesios, capítulo 4, versículos 3 al 6. 7 cosas nos dice este texto en las cuales el Señor nos une como iglesia. Efesios 4, 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Lo primero que el Señor nos dice en lo que Él nos une es en un cuerpo. Dice en el verso 4, un cuerpo. Un cuerpo se refiere a la iglesia, la cual Jesucristo, o de la cual Jesucristo es la cabeza. En Efesios 1, 22 y 23 dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Efesios 1, 22 y 23. Así que, hermanos, el Señor nos une a un cuerpo, ese cuerpo es la iglesia. Los cristianos estamos unidos como los miembros del cuerpo humano a un cuerpo y debemos apoyarnos mutuamente, animarnos, sentir juntos las penas y las alegrías y funcionar como un solo hombre para obedecer y cumplir la voluntad de Dios. En segundo lugar, el Señor nos une en un espíritu. Escuchen lo que dice en el versículo 4. Un cuerpo
un espíritu, un cuerpo, un espíritu. Espíritu se refiere aquí a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención, el cual está en nosotros para transformarnos y producir su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera. Él nos une en un cuerpo para eso, para recibir su Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu en nosotros. Así que somos unidos en un cuerpo, ¿y en qué más? En un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. El cuerpo es la iglesia y el Espíritu es el Espíritu Santo, el cual tenemos todos. En una misma esperanza, noten lo que dice el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esa es la tercera. Somos unidos nosotros como iglesia porque tenemos una misma esperanza. Esto hace referencia al futuro y a la vida eterna de los cristianos. Los creyentes tenemos el testimonio de la palabra de Dios, que nuestro destino es eterno y de vida eterna. Disfrutaremos las bendiciones de Dios en la patria celestial, en la esperanza que nos une, la esperanza de nuestra resurrección, la esperanza de que un día estaremos en un mundo donde no habrá llanto, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde todo será perfecto. Esa es la esperanza que nos une a todos como creyentes, ¿o no es así? Así que estamos unidos a un cuerpo. ¿Qué más? Tenemos un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y tenemos una misma esperanza. Pero también el texto nos dice, en el versículo 5, un Señor. Estamos unidos a un Señor. Todos tenemos un Señor que es Jesucristo, quien nos compró con su sangre, de quien todos los creyentes son siervos. Él es la cabeza de la iglesia y tiene el señorío sobre todos los suyos. Él es nuestro Señor. Y a Él debemos someternos y a Él debemos obedecer. Así que ya tenemos 4 cosas en las que estamos unidos como iglesia. ¿Cuál es la primera? Un cuerpo. La segunda, un mismo espíritu. La tercera, muy bien, una misma esperanza. Y la cuarta, un Señor. Pero hay una quinta. Y nos dice una fe, el versículo 5, una fe. Esta es la fe en el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos compró con su sangre y por el cual somos salvos de la ira de Dios y heredaremos la vida eterna, amados hermanos. Esa es la fe que nos une a todos, la fe en el sacrificio de Cristo que nos compró con su sangre y perdona nuestros pecados. En Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, sino por la obra de Cristo, para que nadie se gloríe. Pero tenemos una sexta cosa en la que somos unidos como iglesia. ¿Qué dice el versículo 4? Un bautismo. Un bautismo. Y la palabra bautismo se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que vino a nosotros cuando creímos y fuimos sumergidos espiritualmente en los ríos de agua viva. ¿Se acuerdan lo que vimos en Juan? Todo aquel que en él cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Así que aquí está haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo? Cuando creemos en Cristo, no cuando hablamos Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, no cuando nos tiramos al piso. Cuando creemos en Cristo de verdad, que Él murió y pagó por nuestros pecados y que Él es nuestra única forma de ser salvos. Y en séptimo lugar, el Señor nos une como iglesia, dice en el verso 6, porque tenemos un Dios y Padre. Tenemos un mismo Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Esto hace referencia al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. El creador de los cielos y de la tierra, que está por sobre todas las cosas, a quien pertenecen la gloria, la honra y el honor. Como podemos ver entonces, hermanos, la unidad de los cristianos no está basada en sentimientos, no está basada en intereses personales que nos unen acá y terrenales. La unidad en Cristo está basada en nuestra relación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, la unidad en Cristo es indestructible y eterna. Así que si usted y yo estamos acá en esta mañana reunidos, es porque pertenecemos a un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos el mismo bautismo y tenemos un Dios y Padre, el cual es por sobre todos, por todos y en todos. ¿Quién puede destruir eso, amados hermanos? Por eso Pablo dijo en Romanos 8, 35 al 39, amada iglesia: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de mis fuerzas. No, por medio de aquel que nos amó. Y como es por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. ¿De qué cosa? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros como derrotados, hermanos? Levántate, amado hermano. Fortalece tu fe en lo que eres en Cristo. La tristeza, el desánimo no pueden minar aquello que hizo Cristo por nosotros. Ni la muerte ni la vida, hermanos. Hay una seguridad inquebrantable porque nos une el Dios que hizo los cielos y la tierra, su Hijo que murió por nosotros y el Espíritu Santo que aplicó esa salvación a nuestra vida. Somos victoriosos, ¿o no es así? ¿Podemos llevar adelante la obra que Dios trazó para su iglesia en esta tierra? Claro que sí, con dolores, con persecuciones, a veces con peligro, con angustia, pero nada podrá frustrar la obra y el plan y el propósito de Dios sobre la tierra con su iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo eso que acabamos de leer. Tengamos una reflexión acerca de este punto, más de las que hemos tenido. Nosotros venimos a la congregación y nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, porque Jesucristo nos une. Cantamos y adoramos porque Jesucristo nos une. Nos conectamos a los devocionales para edificarnos y animarnos porque Cristo, ¿qué hace? Nos une. Oramos los unos por los otros porque Cristo nos une. Ofrendamos y trabajamos en la iglesia porque Cristo nos une. Él es el vínculo del amor perfecto para llevar adelante su propósito. Y la verdad central: no somos creyentes aislados, hermanos, métase eso en la cabeza. No somos creyentes aislados, sino unidos al cuerpo de la iglesia
por una misma fe, por un mismo espíritu, un mismo Salvador, un mismo propósito: glorificar a Dios. Tenemos una misma esperanza. Así como un miembro del cuerpo no puede funcionar si no está unido al cuerpo, así también los creyentes no podemos funcionar si no estamos unidos al cuerpo de la iglesia, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Un soldado no puede ser soldado si no está unido al ejército y tiene un capitán, ¿o no es así? No puede ser soldado a sus propias expensas. Dios nos salvó no para ser cristianos aislados, sino para participar de la unidad y la comunión con los hermanos, y esa es la voluntad de Dios, gústenos o no nos guste, porque hay veces que nosotros no queremos que se metan con nadie, somos una isla, hermanos. Dios nos creó para vivir en la comunidad de los creyentes. Esa es la voluntad de Dios. Observen lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, lo que hacía la iglesia primitiva. Lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos 2, 41 al 47. Observen las palabras. Después de que Pedro predicó un sermón y más de 3,000 personas se bautizaron y se unieron a la iglesia. Dice Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían estos que creyeron y recibieron su palabra? Perseveraban en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión cristiana, el partimiento del pan, participar de la Santa Cena, porque somos miembros de la familia de Dios y nos sentamos a la mesa con el Señor, y en las oraciones, el interceder los unos por los otros. Y escuchen lo que sigue diciendo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, escuchen eso, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y vea el resultado: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no estoy predicando aquí esto para que usted venda su casa y la traiga a la iglesia. No vaya a pensar eso. Era lo que hacía la iglesia primitiva. El sentir que había de hermandad y de unidad que debe primar en nosotros como hijos de Dios. Es saber que somos parte de un cuerpo y que nos debemos los unos a los otros. Yo sé que para algunos puede sonar difícil eso, pero no es imposible, hermanos, nosotros vivir unidos y en armonía. Mirad cuán bueno, dijo el salmista, es habitar los hermanos juntos en armonía, porque podemos habitar juntos pero no en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y desciende por sus vestiduras, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Si somos unidos, si mostramos compañerismo, servicio, humildad, hermandad, y procuramos hacer la voluntad de Dios, el Señor envía bendición y vida eterna sobre la congregación. Yo no estoy hablando aquí de multitudes, estoy hablando de personas que realmente crean y se comprometan en la obra de Dios, porque la iglesia puede estar llena de mucha gente inconversa, pero no convencida de quién es Cristo y de cuál es el propósito de Él en este cuerpo en el que está. Hemos visto entonces la unidad como un cuerpo vivo, la unidad un reflejo de Cristo. Ahora consideraremos nuestro tercer punto. El servicio es un acto de amor. El servicio es un acto de amor. El servicio, hermanos, es la expresión práctica de nuestro amor a Cristo, de nuestra fe y nuestra unidad como iglesia. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de servicio como un acto de amor. Él, siendo Dios, vino a servir y no vino a ser servido. Vean lo que dice Marcos,
capítulo 10, versículos 42 al 45, para que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios. El ejemplo de Cristo para usted y para mí, para usted que se llama cristiano y para mí que me llamo cristiano. Marcos 10, 42 al 45 dice: Mas Jesús llamándoles les dijo a los discípulos: Sabed que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el ejemplo supremo de servicio, amor y humildad lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El servicio de Cristo no fue solamente actos de amor sanando a los enfermos, dando pan a los necesitados y enseñando las verdades de Dios. Eso no fue solamente, eso fue parte del amor de Cristo. Fue también dando su vida en rescate por su iglesia. Es la parte de enseñar sus verdades, de sanar a los enfermos, de dar el pan a los necesitados. No se quedó solamente con eso, sino que ofrendó su vida en rescate por nosotros en la cruz del Calvario. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué nos dice el texto en el verso 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo como uno de nosotros y fue y murió en la cruz para dar su vida en rescate por nosotros, haciéndose obediente al Padre, porque a eso había venido, para morir en la cruz. Nos enseña entonces muy bien este pasaje lo que implica el amor y el servicio de Cristo. Haya pues en nosotros este sentir, hermanos, es el llamado de Dios. Este pasaje subraya que el amor de Jesús lo llevó a un acto de servicio supremo, como también nos debe llevar a nosotros a entender y a tomar el ejemplo que si ese amor de Cristo lo llevó a ofrendar su vida, nosotros también debemos estar dispuestos a servir, no morir en la cruz como Él murió, sino a servir como Él sirvió. Si el Hijo de Dios sirvió por amor, nosotros sus seguidores estamos llamados a hacer lo mismo, a servir como Él sirvió. Cada uno de nosotros ha sido dotado con dones, ha sido dotado con talentos para servir al cuerpo de Cristo y al mundo. La palabra de Dios nos exhorta en Primera de Pedro con las siguientes palabras. Primera de Pedro 4:10. Escuchen, no son palabras de este pastor pecador. Primera de Pedro dice en el capítulo 4, en el versículo 10: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Noten que el texto dice cada uno según el don que haya recibido. Todos hemos recibido un don de Dios, y ese don que hemos recibido debemos ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que fuimos creados para servir, pero para servir al Rey y Señor Jesucristo.
El servicio, entonces, como un acto de amor en la iglesia, se manifiesta de muchas formas, amados hermanos. Enseñando la palabra, sirviendo en la alabanza, ayudar a la limpieza, al mantenimiento del templo, ayudar a recoger una silla, enseñando a los niños en la escuela dominical, participando en las jornadas evangelísticas, visitar y llamar a los enfermos, animar a los desanimados, ayudar con diligencia en las actividades de la iglesia que se programen, orar unos por otros, ofrendando para el sostenimiento de la iglesia, aportando o donando para ProTemplo, para un día tener un día nuestro lugar propio. Un templo propio no es un lujo, hermanos, es una herramienta vital que nos permitirá tener un mayor sentido de pertenencia, un mejor funcionamiento, y será algo que dejaremos a nuestros hijos y a las futuras generaciones nosotros. Porque muchos amasan fortunas y dejan ahí y otro come, y eso no sirve para ningún provecho espiritual. ¿Por qué no nos proponemos dejar algo físico donde las comunidades, donde las futuras generaciones se puedan reunir y se siga predicando la palabra de Dios hasta que Cristo regrese? ¿No les parece que es un propósito santo y sabio que Dios nos da? Debemos ser un faro de luz en esta ciudad, perseverando en esta ciudad con la predicación del Evangelio. Cuando servimos con un corazón unido y lleno de amor, no solo edificamos la iglesia, sino que nos asemejamos a nuestro Señor Jesucristo, siendo instrumentos para la gran comisión en esta tierra que el Señor nos ha encomendado. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado: la recompensa de la unidad y el servicio a Dios. Hermanos, servir en amor y unidad al Señor siempre tiene una enorme y trascendente recompensa. Tiene recompensa tanto en esta vida como en la vida venidera. Y eso debe llenar nuestro corazón de gozo. El trabajo en el Señor no es en vano. En el texto que leímos hoy de Filipenses 2, donde dice: haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en la semejanza de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Sigue diciendo: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Notan ustedes la recompensa terrenal que el Señor tuvo en este mundo y la recompensa trascendente? Se humilló, vino no a ser servido sino a servir, dio su vida por nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre. Eso también se cumple en cierta medida en nosotros. Cuando nosotros servimos a Dios con unidad, con humildad, con servicio sincero y desinteresado, haciendo la obra de Dios en esta tierra, no solamente veremos almas transformadas, influenciando personas con el Evangelio y viéndoles el cambio real, sino que también un día recibiremos el galardón que Dios ha prometido a los que le aman. Miren lo que pasó con el apóstol Pablo. En 1 Timoteo vemos este contraste, la recompensa de la unidad y el servicio. 1 Timoteo 4, 6 al 8. Dice así 1 Timoteo 4, 6 al 8. Si esto enseñas a los hermanos, es segunda, no es primera sino segunda. Porque yo ya estoy
para ser sacrificado. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya está a punto de morir, siente que la muerte viene, los pasos de la muerte están cerca, y dice que el tiempo de su partida está cercano. Y dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso fue lo que hizo Pablo en este mundo. Peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe que se le encomendó. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. O sea que esto que dice Pablo no es solamente para él, sino también para todos aquellos que amamos la venida de Cristo y procuramos correr la carrera de la fe, pelear la batalla y guardar la carrera de la fe, amados hermanos. Así que la recompensa de la unidad y el servicio tiene trascendencia para esta vida y trascendencia para la eternidad. Cuán satisfactorio es ver que un borracho abandone su borrachera y comience a caminar y sea una nueva criatura. Que un adúltero deje su adulterio, se reconcilie con su esposa y el matrimonio se arregle y comiencen a caminar como Dios manda. Que los mentirosos dejen las mentiras y su vida comience a ser transformada. Que el que mira pornografía deje de mirar pornografía y ahora repudie eso como pecado y comience a andar en obediencia al Señor. Que ya no confía ahora en sus buenas obras ni en sus pensamientos, sino que confía en la obra del Señor y en la voluntad del Señor revelada en su palabra. ¿No es eso satisfactorio? Claro que sí. Y esa es la oportunidad y a lo que nos llama el Señor todos los días de nuestra vida y a lo que lo llamo yo hoy como iglesia, amados hermanos. A que miremos que lo que hacemos sobre esta tierra tiene beneficios para esta vida y para la vida venidera. Y todo eso redunda para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 57 y 58 las siguientes palabras: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, una iglesia unida y servicial es un testimonio poderoso de amor de Cristo en el mundo. Que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón en este día. ¿Estoy promoviendo la unidad o dividiendo? ¿Estoy sirviendo activamente o esperando ser servido? Oremos por un espíritu de unidad en nuestra congregación, por un espíritu de humildad y de servicio. No todos haremos lo mismo, pero todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia se une en un mismo sentir y se pone al servicio de Dios, no hay meta que no podamos alcanzar. La adquisición de un templo propio y llevar adelante las obras que estamos realizando como iglesia local no son el fin último. El fin último es que más personas conozcan a Jesucristo y sus vidas sean transformadas. Imaginemos por un momento una colonia de hormigas. Individualmente una hormiguita puede parecer muy insignificante, llevando una hojita cargada sobre sus lomos. Pero cuando trabajan juntas, he visto que hacen unos caminos larguísimos, trayectos largos, unas carreteras larguísimas donde van a llevar sus hojas. Si trabajan unidas en servicio, pueden elaborar nidos subterráneos grandes, recolectar alimentos
A veces ve uno las hormiguitas que no pueden ni con su propia, unas hojas 3, 4, 5 veces más grandes que ellas mismas, pero ahí están trabajando. Cada hormiga tiene una función específica. Algunas buscan alimento, otras construyen, otras cuidan a las crías, y todas lo hacen sin quejarse, sin egoísmos, con un propósito común: la supervivencia y el bienestar de la colonia de hormigas. Si una hormiga se negara a cumplir su función, o si la colonia se dividiera cada hormiga y actuara por su cuenta cada hormiga, la colonia entonces colapsaría y dejaría de existir, no cumpliría sus objetivos. Y a veces nos pasa eso que estoy mencionando como iglesia. Así que la iglesia del Señor, tomando esta analogía de la colonia de hormigas, cada uno de nosotros es importante y cumple una función con sus dones, con sus talentos que son únicos que el Señor nos ha dado. Si nos unimos trabajando en unidad perfecta, como Pablo lo llama, y sirviendo con diligencia, ¿podríamos imaginar lo que podríamos hacer? Claro que sí. Estamos llamados para hacer grandes cosas para el Señor, no para nosotros, hermanos. Edificar el reino de Dios sobre esta tierra no es tarea de un solo hombre, no es tarea del pastor, ni de dos, ni de tres, es tarea de todos nosotros, los miembros de la iglesia. Tenemos que unirnos, así que yo lo llamo a la unidad, al servicio y a la perseverancia como hermanos en Cristo. Es el deseo pastoral. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por hablarnos hoy de la importancia de la unidad y el servicio como iglesia. Tú eres uno con el Hijo y con el Espíritu Santo, y trabajan en perfecta armonía y unidad. Ayúdanos, Señor, a ser unidos como iglesia, a entender que formamos parte de un cuerpo cuya cabeza eres tú, y que nos pusiste en este cuerpo con un propósito específico, importante y fundamental: edificar el reino de Dios, edificar el cuerpo de Cristo. Perdona nuestros egoísmos, perdona nuestra falta de compromiso, perdona nuestra falta de entrega, nuestra falta de servicio. Ayúdanos, Señor, a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y trabajó y enseñó y murió por nosotros. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Un día tú nos dirás en tu palabra: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a tener la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Y perdona nuestra falta de compromiso y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria cada día, porque a eso nos has llamado, a formar parte de tu pueblo, y para eso nos has salvado, para que cumplamos el propósito de que nuestra vida te glorifique en todas las áreas que nosotros vivamos sobre esta tierra y en las cuales nosotros caminemos y andemos a diario. Te pedimos estas cosas en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.